A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Noticia deportiva. Nosotros a ustedes les damos la bienvenida a nuestra emisión central de RTVC Noticias. Es momento de repasar nuestros titulares. Atención, a los 3 jóvenes asesinados en Sucre además intentaron quemarlos, lo dice testigo contra los 11 policías acusados. Es delicada la situación de orden público en Buenaventura. 2 bandas se enfrentaron a bala en las calles de un barrio. Intenso debate nacional por la invasión de predios. El gobierno insiste en el llamado a respetar la propiedad e institucionalidad. El plazo para el desalojo avanza. Comunidades en el Cauca dicen que no se van de los predios, se declaran listos para el diálogo. La policía dice que en este momento en el país hay 50 casos de predios invadidos. Procuraduría investiga, Defensoría pide diálogo. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata. El presidente de Fedegan explicó este llamado que hizo al gremio en las regiones. Embolsados y redes de microtráfico en Bogotá, los temas en Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Petro y la alcaldesa López. La JEP analiza una nueva oportunidad para Mancuso y Jorge 40. La jurisdicción especial podría recibirlos. Detenidos en una estación de policía en Cali se amotinaron. En Medellín, definida la hoja de ruta para que pandillas y delincuentes de la ciudad se sometan a la justicia. En Barranquilla, con proyecto en la Asamblea, buscan frenar los maltratos a las mujeres. Somos el noticiero de las regiones. Aprobado en primer debate proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. El desempleo bajó 2 puntos porcentuales en julio. La cifra es 11%. Siguen las reacciones de líderes del mundo por la muerte de Mikhail Gorbachev. Millones en el mundo recuerdan a Lady Di, muerta en un accidente hace 25 años. Esperen oportunidades. Hay opción para becas de doctorado en Suiza. Hoy se cumplen 25 años del fallecimiento de Diana Spencer, más conocida como la princesa Lady Di. Buenas noches. Hay nuevas revelaciones en el caso de los 3 jóvenes asesinados en Chochó, Sucre, en un caso judicial en el que los acusados son 11 policías. Un coronel sigue huyendo de la justicia. Hoy en la audiencia se reveló que según la versión de un testigo, a las víctimas intentaron quemarlas. El enviado especial a Sincelejo, Juan Carlos Giraldo, nos envió el siguiente reporte. En una jornada en donde se tomó esta decisión, pues se hicieron otras revelaciones. Una de ellas es el anuncio que hizo la jueza del caso, en donde ordenó investigar a varios policías de otras disciplinas, entre 30 y 50 que estarían involucrados en estos hechos. Durante la audiencia se conocieron nuevos detalles revelados por testigos que hablan del alto grado de crueldad hasta el momento no conocidos en el caso. También está la declaración de Camilo Andrés Hernández Paso, que era amigo de José Carlos y Jesús Díaz, también practicaba stunt el día de los hechos. Luego creo que viene el de la Sijín y nos dice, hay 11 motos y 14 muchachos. Amarramos a cada uno en una moto y los prendemos. Y los que queden los tiramos al pozo. Otras evidencias técnicas y testimoniales además revelan que se deben investigar a otros policías que no habían sido vinculados a la investigación. Hará la compulsa de copias respectiva a la Fiscalía General de la Nación y las autoridades disciplinarias respectivas también, para que investiguen, si aún no lo han hecho, las personas que participaron en el operativo como grupo de apoyo GOES, Infancia, Adolescencia, MNBCC, Unipol, Sijín, Cipol, Gaula, ese 25 de julio del 2022, que arribaron al lugar del retén donde fueron detenidos los jóvenes. Por el riesgo a la investigación y a la sociedad, la jueza tomó la decisión. Estima esta funcionaria que la medida de detención preventiva, entonces la proporcional, es la necesaria y es la adecuada, teniendo en cuenta no porque sea un caso mediático, no porque sea un caso de interés nacional, no porque sea un caso que pueda tener repercusiones de toda índole,
sino porque es un caso aberrante, es un caso grave, es un caso triste y es un caso preocupante. Señaló la juez que no había razón para que los jóvenes fueran asesinados cuando ya estaban detenidos. Ahora nos encontramos con el abogado Aníbal Garay, representante de víctimas. Doctor Garay, bienvenido a RTVC. ¿Cómo recibe la decisión de la jueza? Sí, buenas noches. Recibimos la decisión de la jueza de una manera satisfactoria, pues decidió imponer medidas de aseguramiento intramural contra los 10 policías. Pues estamos a la espera, ya que de acuerdo a las cuentas que realizamos, pues deben de ser 12 órdenes de captura, las cuales, como está el teniente coronel retirado como sancionado prófugo, estamos en la espera de identificar al número 12. Muy bien, doctor Aníbal Garay, esta es la información y la noticia que se ha dado hoy acá en Sincelejo. Juan Carlos Giraldo, de RTVC Noticias Conectados 24/7. Y sigue bastante complicada la situación de orden público en el Valle del Cauca. En Buenaventura, una balacera obligó a los habitantes de un barrio a resguardarse por más de 2 horas en sus casas. Regresó el fantasma que por año los asusta. ¡Madre, me mataron, señor! Esos espantos que no se ven, pero que con solo escucharlos estremecen. Una pesadilla que no dejó dormir a decenas de familias en Buenaventura. Dios mío, nos van a matar, señor. Fueron 2 horas en las que el miedo invadió cada casa del sector y en las que todos temieron por su vida. Se presentaron confrontaciones por parte de los chotas y los espartanos de la organización multicriminal local por el control del narcotráfico. Quedaron en medio de las balas de grupos armados ilegales y con la necesidad de pedir una vez más ayuda al gobierno. Estaremos con el gobierno los próximos días en terreno en Buenaventura, acompañando al alcalde y las autoridades para garantizar la vida de los líderes y lideresas sociales y de toda la comunidad de Buenaventura. La seguridad es una prioridad. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, pidió la paz y la tolerancia. No podemos dejar acabar nuestro distrito. No podemos dejar que las bandas dominen los territorios. 11 cabecillas de estas 2 organizaciones fueron capturados. En los últimos días, los colectivos de derechos humanos buscan realizar un plantón en rechazo a estos ataques. Hay debate en el país por la invasión de tierras. Asociaciones campesinas e indígenas que han tomado territorios por la fuerza dicen que permanecerán allí hasta que el gobierno les dé una respuesta. Varios ministros y la vicepresidenta de la República ya le solicitaron a las comunidades que respeten la ley y la propiedad privada. El plazo fijado ayer para el desalojo de 48 horas está a 24 de vencerse. Vamos inmediatamente con John López. John, buenas noches. ¿Qué dijo hoy el gobierno al respecto? Hola Mateo, muy buenas noches. Pues el gobierno insiste en priorizar el diálogo, aunque el mensaje del ministro de Defensa fue claro y como usted lo decía, ya quedan menos de 24 horas del plazo pactado para que las asociaciones campesinas e indígenas desalojen los terrenos que fueron invadidos, tanto en el Valle del Cauca como en Cauca, Huila y el departamento de Cesar. Por esta razón, el ministro del Interior, Alfonso Prada, viajó hoy al norte del Cauca a instalar mesas de diálogo y pues con todas las comunidades para de esta manera evitar que la fuerza pública tenga que intervenir y de esta manera recuperar por medio de la fuerza los terrenos invadidos. Desde el norte del Cauca, el ministro del Interior hizo un llamado a las asociaciones campesinas para no responder las agresiones y entablar mesas de diálogo. Aquí sale una voluntad de diálogo, una voluntad de no responder a agresiones y de bajar las agresiones a su mínima expresión. El mensaje ha sido muy claro, no a la invasión de predios, hay que respetar las leyes, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar los derechos de propiedad. El llamado del gobierno nacional continúa. Piden a las comunidades cesar la invasión a predios. Aseguran que las promesas hechas durante la campaña se van a cumplir, pero no por la fuerza. Es pedirle a estas comunidades, por Dios, permitan que el gobierno cumpla con este propósito que ha sido esperado por décadas. Insisten en que las asociaciones campesinas e indígenas permitan resolver la situación a través del diálogo. El uso de la fuerza deberá ser la última opción. Todas aquellas personas o comunidades que están en este ejercicio pues dispongan una ruta de diálogo, de conversa que nos permita a nosotros establecer las medidas pertinentes, pero también los procedimientos adecuados de llegar a diálogos que nos permita pues buscar una solución a esta problemática. La ministra de Agricultura aseguró que este no es momento de hacer oposición y por el contrario se debe sumar esfuerzos para lograr cumplir con los objetivos en materia de posesión de tierras.
Las comunidades del Cauca insisten en su posición. Dicen que no salen de los predios ocupados hasta que el gobierno garantice sus derechos y se declaran abiertos al diálogo. Las más de 139 autoridades indígenas que hacen parte del Consejo Regional del Cauca mantienen su posición de diálogo con el gobierno, pero no saldrán de los predios hasta que no se llegue a un acuerdo en el que se respeten sus derechos. El Consejo Regional Indígena asimismo hace llamado que en el tiempo no mayor a 48 horas también de parte del gobierno se muestre esa realidad y que sobre todo se hable con esa posibilidad entre todos de buscar una salida concertada. Según el Consejo Gremial del Cauca, desde el 2014 son 71 predios ocupados ilegalmente, es decir, 6.600 hectáreas afectadas por invasión de terrenos. Los municipios más afectados serían Caloto, Toribío, Mondomo, Guachené y Corinto. En lo corrido de 2022 tenemos 1.000 hectáreas afectadas y, por supuesto, lo más delicado y lo más nefasto de todo esto, 6.000 desempleados producto de la invasión a las tierras, para un clúster tan virtuoso como lo es el clúster del azúcar, el clúster de la caña, que genera 50.000 empleos en la región. Las comunidades continúan a la espera de que el gobierno se acerque al espacio de diálogo y negociación propuesto en Caldono para continuar con la restitución de los derechos. La policía explicó los protocolos que, en caso de cumplirse el plazo fijado por el gobierno, utilizarán para desalojar los predios invadidos. El plan de choque, anuncian, será la última medida. El gobierno lanzó advertencias a quienes invaden tierras privadas. El ministro de Defensa explicó lo que dice la ley, que dijo hará cumplir. El artículo 81, ley 1801 y 1816, autoriza a la Policía Nacional para desalojar dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación a quienes invadan inmuebles. La instrucción es privilegiar siempre el diálogo sobre las medidas de fuerza. Aunque el gobierno ha mantenido el llamado al diálogo, la condición es que desalojen la ocupación. Si la situación persiste, la policía intervendrá. Establece las 48 horas para que la policía prevenga o expulse a las personas que están en esos sitios. A generar el diálogo para poder solucionarlo sin la necesidad de llegar pues al uso de la fuerza, que sería en últimas el recurso que nos quedaría después de agotar todas las posibilidades de dialogar. La fuerza disponible sería la primera unidad de la policía en intervenir con diálogo y el último mecanismo será el SMAT. Los invasores podrían ser capturados. Si ante esta situación somos objeto de ataque por parte de los invasores, con elementos contundentes como desafortunadamente a veces se sucede, pues ya se vería la necesidad de actuar y de intervenir con los escuadrones móviles antidisturbios. Son a ellos a los que les corresponde generar ese tipo de diálogos y mecanismos para que se devuelvan esos predios a sus propietarios. Son al menos 500 predios invadidos según la policía. Algunos dedicados al cultivo de caña de azúcar, otros desocupados por sus propietarios o que se encuentran en líos jurídicos por invasores que los revendieron. Según cifras de la policía, desde el 2014 a la fecha hay reporte de 485 predios privados invadidos. Solo este año ya van 54 denuncias, esto en el 2022 por ocupación ilegal de tierras. De estas, 12 han presentado alteraciones al orden público y revisemos ahora el mapa de Colombia. Actualmente son 6 los departamentos en donde se concentran los casos: Cesar, Cauca, Huila, Guainía, Urabá, Antioqueño y el Atlántico. La Defensoría del Pueblo convocó a una mesa nacional de diálogo y la Procuraduría ya inició investigaciones. La procuradora Margarita Cabello respaldó la posición del presidente Gustavo Petro de actuar frente a la ocupación ilegal de tierras. Confirmó que adelantan 10 investigaciones contra alcaldes, secretarios de gobierno e inspectores de policía por robo de predios en Atlántico y Cartagena. Les abrimos y aperturamos las respectivas investigaciones disciplinarias para sancionarlos, incluso si eso hay lugar con destitución e inhabilidad del cargo. Son conductas, todas estas que hemos encontrado, con presunta incidencia disciplinaria. Nos llevaron a este extremo a irnos a las vías de hecho. La Defensoría convocó a una mesa nacional de diálogo. Explicó que aunque cada colombiano tiene derecho a acceder a la tierra, debe respetar a quienes en legalidad las han adquirido y pidió a los promotores de invasiones frenar las vías de hecho. Son unas abiertas violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y el trabajo de las personas, e incluso se agrava más
cuando humildes trabajadores de esas tierras, que son personas en su gran mayoría vulnerables, son agredidos y amenazados. Según la Defensoría, en al menos 6 departamentos se presentan invasiones de tierras privadas, que según han denunciado algunos alcaldes, también provendría de bandas criminales. Un video que publicó sobre la invasión de predios el presidente de Fedegan, en el que llama a la creación de grupos solidarios de reacción inmediata, generó polémica. Pues hablamos con el dirigente gremial sobre su anuncio. Un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acude. El presidente de Fedegan explicó que este mensaje fue enviado por un caso específico de una finca invadida en Curumaní, Cesar. Y esa reacción, ¿con quién se hizo? Con las autoridades, con la policía, con Bienestar Familiar, con Defensoría del Pueblo, en fin, con aquellos que tienen, de acuerdo a la ley, algo que hacer cuando haya este tipo de situaciones. Esta situación se suma a las ocurridas en Cauca y Huila. Los ganaderos, sí vamos a acompañar a los ganaderos que lamentablemente puedan tener una afectación en esta materia. Desde el Congreso, el partido de gobierno criticó al dirigente gremial. Que el señor Laforí nos diga de una vez si esta es su versión moderna del paramilitarismo. Son vergonzosos. Señor Laforí, en vez de estar proponiendo un grupo paramilitar, debería pensar en cómo logramos que le bajen los precios de la carne a la gente, que bien altos sí están. Ante las acusaciones, Laforí dijo que su llamado es legal. Los ganaderos tenemos todo el derecho de acudir en solidaridad con un ganadero que se sienta afectada para apoyar a la autoridad. También anunció que a través de las redes sociales denunciará las posibles invasiones a la propiedad privada. Y en medio de toda esta polémica por los predios, hoy el gobierno radicó el acto legislativo para crear una jurisdicción agraria y rural. Esta busca que existan jueces dedicados a resolver conflictos por el tema de tierras. Con la creación de la jurisdicción existirá un tribunal especializado para proteger los derechos de los campesinos para su acceso a la tierra y su permanencia en ellas. Podemos proceder a hacer la reforma agraria y una parte sustantiva del desarrollo rural integrado con la normatividad existente, pero al mismo tiempo estamos complementando en aquellas áreas, en este caso con actos legislativos. El ministro del Interior aseguró que a los campesinos les será facilitado el acceso a la justicia especializada para tener respuestas rápidas. Desarrolla uno de los puntos claves, que es tener la posibilidad de tener una instancia judicial pronta, especializada, que conozca el tema, que resuelva las controversias que se presentan en materia de tierra en el territorio. La Corte Agraria y Rural será el máximo tribunal de la jurisdicción. Su estructura y funcionamiento serán definidos por la ley. A esta hora el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lideran un consejo de seguridad en el que son analizados los recientes hechos de violencia en la capital del país. Allí se encuentra John López. John, vuelvo con usted. ¿Ya hay conclusiones? Mateo, pues a esta hora ya se completan 45 minutos de este primer Consejo de Seguridad Humana y Paz Total, como ha sido denominado este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, donde se analiza las diferentes situaciones de inseguridad, violencia y orden público que se vive en la capital del país y que se han incrementado durante los últimos meses. La alcaldesa hasta ahora presenta un completo informe al presidente de la República sobre las llamadas bandas multicrímenes y las mafias que delinquen, sobre todo en las localidades del sur de la capital del país, y que serían responsables de las llamadas vendetas criminales, de las cuales o a las cuales se les atribuye mejor los múltiples casos de embolsados denunciados a través de RTVC Noticias, y al cual nuestro sistema informativo le ha hecho un seguimiento muy especial, porque son muchos los que se han incrementado en las últimas semanas, hallados en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Nosotros seguiremos pendientes de las conclusiones que se entreguen al término de este primer Consejo de Seguridad Humana y Paz Total, sobre todo para conocer las acciones que se van a tomar para disminuir estos hechos delictivos que tanto le preocupan a la ciudadanía en la capital del país. Desde el centro de Bogotá, John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Johnny. Nos vamos ahora a las regiones, porque en Nariño hay alerta por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La gobernación aseguró que por la situación 1.800 personas están confinadas en Maguipayán. Ya son 6 personas asesinadas en medio de esta situación. En medio de los enfrentamientos entre disidentes del Frente 30 de las FARC y la columna móvil Oliver Sinisterra en Maguipayán, Nariño, el gobernador pidió ayuda al gobierno nacional. 6 personas asesinadas, 2 de ellas
o heridas también, o sea, están aquí atendidas en el hospital de Tumaco. Se manifiesta que habría un confinamiento de más de 1.800 personas. Durante su visita al departamento, el comandante de las fuerzas militares dijo que los operativos serán reforzados. Hemos tenido algunos enfrentamientos entre grupos armados organizados. Al parecer han resultado asesinadas unas personas que integran estos grupos. El gobernador calificó como preocupante la situación de orden público en otros municipios y pidió a estos grupos ilegales muestras de paz. Lo que ocurrió también con indígenas en la comunidad especialmente de Chiles, en el municipio de Cumbal, fueron asesinados 3 indígenas, el rechazo también a estas acciones violentas. Lo que ocurrió en Jardín de Tucumbío, allá se habla también de un número de más de 6 personas. Rojas hizo un llamado al gobierno nacional para que se establezca un puesto de mando unificado permanente y reiteró que el departamento está preparado para iniciar los diálogos regionales de paz. Esta situación que veíamos se replica en Chocó. Una comunidad indígena de Itzmina denunció que está confinada. La entrada y salida de los habitantes del sector está bloqueada con minas antipersona. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, tiene más detalles. Autoridades en el municipio de Itzmina, en el departamento del Chocó, confirmaron el riesgo en el que se mantienen las comunidades indígenas de San Cristóbal. Esto ante un hecho que lesionó a un joven de 19 años al pisar una mina antipersonal. De que se presente esto, lo más probable es que esto conlleve a que se dé un nuevo confinamiento en nuestras comunidades indígenas. Pero es que además han solicitado al Ejército Nacional poder realizar actividades de desminado en toda la zona del San Juan. Esto por cerca de 4 casos que se han venido presentando de lesionados por minas antipersonales, no únicamente en Itzmina, sino también en Medio San Juan y litoral del San Juan. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. La JEP analiza si los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Jorge 40 son recibidos en esa jurisdicción especial, de donde, recordemos, ya fueron rechazados. Los magistrados anunciaron que los oirán en audiencia para analizar de nuevo su caso. Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, y Jorge 40, deportado a Colombia luego de pagar su pena, deberán contar la verdad sobre el conflicto armado en una audiencia única de verdad plena. Según el Tribunal de Paz, Mancuso tuvo alianza con la fuerza pública y debe contar toda la verdad sobre esa relación. Únicamente se restringe y se circunscribe a los que se encuentran en el vértice de esas organizaciones, a sus líderes o comandantes máximos, aquellos que en efecto controlaron ese aparato militar. En el caso de Jorge 40, la JEP dijo que no hay claridad de su cambio de rol en el conflicto armado. La JEP procederá a contrastar la información suministrada por Tobar Pupo y con base en ese ejercicio adoptará la decisión definitiva sobre su sometimiento. La decisión de darles una última oportunidad está relacionada con el nuevo macrocaso 08, que investigará crímenes cometidos por policías y militares en asocio con paramilitares. Vean este doloroso caso en Cundinamarca. Una mujer sufrió una brutal golpiza de su esposo. La víctima recibió atención médica y la propia familia decidió denunciar el caso para que la justicia se haga cargo. Esta mujer lucha por sobrevivir en una clínica de Bogotá luego de ser brutalmente atacada por su esposo durante una discusión al terminar la relación. También agredió a su hija. Yo vi que tenía unas alicates en la mano, me hice en medio para poder alejarlos y en realidad empujarlo para sacarlo de la casa. Y eso desencadenó sus rabias. El ataque fue desmedido. El rostro de la víctima presentaba graves heridas. Nos empieza a atacar a las dos con los alicates que él traía, con las tijeras con las que mamá nos estaba defendiendo. Hubo puños, patadas, golpes. Había paredes hacia los lados, golpes hacia las paredes, en realidad un evento muy traumático, yo ver y enfrente de mis ojos ver cómo mi papá y cómo el esposo de ella estaba perpetrando este acto de violencia tan terrible y que estaba viendo enfrente de mis ojos cómo casi estaba matando a mi mamá. El agresor fue capturado por la policía, pero un juez y un fiscal de Cajicá lo dejaron libre al imputar únicamente un caso de violencia intrafamiliar. A la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que vigilen con lupa este caso y esto no se quede impune como muchos casos quedan impunes en Colombia. Según los especialistas, a la víctima le han intervenido quirúrgicamente en 2 oportunidades. Está a punto de perder uno de sus ojos y a la hija, medicina legal le dictaminó 20 días de incapacidad.
24 horas de lluvias intensas en Antioquia dejan una persona muerta y varias inundaciones. 15 barrios de Medellín están en alto riesgo de inundaciones y 3 municipios están en alerta roja por posibles deslizamientos de tierra. Las emergencias por lluvias en las últimas 24 horas afectaron principalmente los municipios de Apartadó, Turbo, Peque, Urrao, Cañas Gordas y Maceo. En Urrao, un campesino falleció al ser arrastrado por una creciente súbita. Quien se encontraba realizando unos arreglos en el acueducto de su finca y es sorprendido por esta avenida torrencial y la cual pues genera la pérdida de vida. Ya el cuerpo fue rescatado por los organismos de socorro. Las lluvias han generado la muerte de 56 personas hasta el momento en el departamento. Se presentaron también varios movimientos en masa, también vendavales asociados a estos fuertes precipitaciones que generaron destecho. Estos movimientos en masa también generaron pérdida de banca y tienen algunos corregimientos incomunicados. 3 municipios están en alerta roja por posibles deslizamientos y al menos 15 barrios de Medellín tienen alto riesgo de movimientos en masa. Estamos conectados con las regiones y vamos inmediatamente a un recorrido con nuestros corresponsales. Los detenidos de una estación de policía en el sur de Cali incendiaron varios muebles del penal e intentaron amotinarse. Vamos inmediatamente para allá con Alejandro Muñoz. Alejandro, buenas noches. Mateo, televidentes, buenas noches. Pues justamente esto se presentó cerca de las 10 de la noche y hasta ahora estamos en la estación del sur de la ciudad, aquí en el barrio Meléndez. Pues lo que indican es que todo se originó cuando intentaron ingresar un teléfono celular. Indican que desde el punto donde estamos lanzaron el celular hacia la parte de adentro, pues allí las autoridades notaron que pretendían ingresarlo y pues allí inició todo el caos. Incluso los bomberos pues tuvieron que llegar hasta este punto porque le prendieron fuego a varios colchones. Más de 60 detenidos se enfrentaron al interior de la estación del barrio Meléndez en el sur de Cali. Según las investigaciones, buscaban distraer a los guardias para escapar. Empiezan a prender en candela unos colchones, intentando obviamente realizar una fuga en esa unidad policial. Gracias a la oportuna reacción de nuestras unidades policiales y del comandante de la estación se logra contener esta situación. Funcionarios del Ministerio Público realizaron una visita a la estación de policía, evidenciaron un hacinamiento del 771%. De la misma forma se logran sacar a cada uno de ellos de las celdas, se hace la verificación interna donde se encuentran varios celulares, se incautan varias armas blancas y estupefacientes en la parte interna de las mismas. El hecho no dejó lesionados, pero la zona continúa acordonada por la fuerza pública. Será definida la hoja de ruta para que organizaciones delincuenciales que actúan en Medellín se sometan a la justicia. Al menos 350 bandas de jóvenes serían desarticuladas por esta iniciativa. Ismael Tobón, buenas noches y adelante con los detalles. Hola Daniela, televidente, muy buenas noches. Mire, mañana se prevé que haya una primera reunión del diálogo regional entre el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, como también con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y autoridades de la Iglesia Católica para definir esa ruta a trazar que se va a presentar al gobierno nacional, pero también a los grupos armados que han mostrado esa voluntad de someterse a la justicia en el gobierno del presidente Gustavo Petro. La iniciativa significará para varios sectores de Medellín la mejor oportunidad para reescribir una historia marcada por el conflicto. Porque es que Medellín es la ciudad que tiene más desaparecidos, más homicidios, más desplazados, más falsos positivos. Es decir, el conflicto se vivió con mayor fuerza, sin ninguna duda, en la ciudad de Medellín. Aunque la preocupación crece porque en algunos sectores de la ciudad hay presencia del grupo armado El Tren de Aragua. Y planteamos que hay varias estaciones del Tren de Aragua. Pueden ser estaciones en construcción, pero sí hay serios indicios que el Tren de Aragua está acá. Aumenta la alarma por una posible escalada violenta en la ciudad si se confirma la presencia de esa organización. Como son intereses tan fuertes de lado y lado de los grupos de acá y los que vienen, se podría desatar una confrontación armada en cualquier momento. Según las últimas investigaciones, en Medellín hay 10 organizaciones delincuenciales y 83 grupos ilegales, casi un centenar de actores violentos en el área metropolitana. Por las altas cifras de violencia en contra de la mujer en Barranquilla Atlántico, la Asamblea Departamental aprobó en segundo debate la política pública de equidad de género. Lucía Llanes, buenas noches. Adelante con la información.
Mateo, muy buenas noches. Mire, la realidad de las mujeres que sufren la violencia de género empeora cuando no encuentran canales para reportar su condición de víctima. En el Atlántico existe la línea Violeta, numeral 702, desde cualquier operador celular para reportar casos y recibir atención inmediata. En el departamento, las políticas públicas de equidad de género están a puertas de ser actualizadas. El proyecto busca erradicar la violencia contra la mujer en uno de los departamentos que más casos tiene. Este año en el país, 40 mujeres fueron víctimas de este flagelo. Existen barreras culturales que nos hacen creer que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, y eso realmente se ve evidenciado en las manifestaciones inclusive de violencia que vivimos hoy en los hogares. En la sesión plenaria de la Asamblea del Atlántico fue aprobada en segundo debate la política pública de equidad de género. El próximo 9 de septiembre será el último debate que avale esta propuesta con vigencia de 10 años. Y allí quedará en firme esta nueva política pública que contiene unos ejes estratégicos que recogen las necesidades de las mujeres hoy en día. Con la clausura de las sesiones extras de la Asamblea, se espera la aprobación de esta propuesta y que los índices de violencia de género en el departamento disminuyan considerablemente. Vamos con más noticias de las regiones en la jornada. Nos conectamos con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Bucaramanga fue hallado el menor de tan solo 20 días de nacido que había sido raptado en días pasados en Cúcuta. Según las autoridades, esto se logró gracias a la pronta reacción de un taxista que observó una caja sospechosa a las orillas de una de las calles del barrio Los Colorados. El menor ya se encuentra en un centro de salud hospitalario recuperándose porque, según las autoridades, presentó un pequeño grado de deshidratación. Autoridades en Nariño hicieron un llamado a los alcaldes de los 64 municipios del departamento para que realicen controles efectivos al desvío de combustibles. Joana Murillo, subsecretaria de Minas del departamento, aseguró que es responsabilidad de cada mandatario local ejercer el control y la vigilancia a los combustibles. Luego de las investigaciones adelantadas por tropas de la 30ª Brigada del Ejército en la vereda Tapurcuá del municipio de Chitagá, se logra la captura de estas personas que estarían extorsionando a los comerciantes de este municipio, así como el Zulia, Toledo, La Bateca, Cácota, Pamplona y el municipio de Cúcuta. Igualmente se logró la recuperación de un menor de edad que hacía parte de este grupo armado. El Partido Liberal evalúa si continuará siendo partido de gobierno. Luego de una reunión de la bancada, anunciaron que es posible que se declaren independientes. La colectividad no está satisfecha con algunas decisiones del gobierno nacional. Según el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, por esa razón evaluarán si dejan de ser partido de gobierno. La semana entrante tenemos que tomar la decisión de si vamos a continuar siendo partido de gobierno o si vamos a ser independientes, pero no hay gran discrepancia dentro de la bancada a que dejemos de ser partido de gobierno. El expresidente indicó que espera que el gobierno cumpla con los compromisos adquiridos con el partido. Exigimos que nuestros puntos de vista sean tenidos en cuenta y que los compromisos que el gobierno ha adquirido con nosotros nos los cumplan. Y aseguró que la próxima semana el partido emitirá un comunicado sobre las decisiones de gobierno que le preocupan. El proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en el país pasó su primera prueba en el Congreso de la República. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión Primera de la Cámara. Con las mayorías fue aprobado el proyecto. Serían prohibidas las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas, tientas, encierros y suelta de vaquillas. Con una mayoría aplastante, básicamente fue unánime la votación. Ni siquiera los representantes del Centro Democrático se opusieron al proyecto. Frente a la sentencia de la Corte relacionada con la regulación de las manifestaciones culturales en las que había maltrato animal, el congresista aseguró: es que es el Congreso de la República quien tiene la facultad para determinar si una actividad que ha sido considerada cultural debe cesar de serlo y otro derecho, en este caso el de los animales, debe pasar a primar. Eso es exactamente lo que hizo hoy el Congreso de la República. Puso por encima el derecho de los animales a no ser maltratados. Luego de su aprobación, el gobierno tendrá 6 meses para garantizar programas efectivos de reconversión económica a las personas que demuestren que su sustento económico proviene de las corridas de toros. El presidente Gustavo Petro instaló el Congreso Internacional de TIC Andicom. En su discurso habló sobre la situación actual de conectividad que tiene el país.
El país debe dar un salto en materia de conectividad. Esa es la propuesta del presidente Petro para el tema de comunicaciones y nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que nos proponemos? Dar un salto en conectividad. En conectividad estamos mal. Criticó la situación actual del país en esta materia. Ni siquiera estamos en el promedio latinoamericano, estamos por debajo. Obviamente ha servido para algo, pero es absolutamente insuficiente. Y señaló el abandono del gobierno en el desarrollo tecnológico. El Estado abandonó la tarea de la conectividad y los pequeños esfuerzos que han hecho, pues han terminado en unas ollas de corrupción terribles. También defendió la reforma tributaria como una de las fuentes de recursos para lograr un salto tecnológico. No, pero no nos pagan más impuestos. ¿Esa reforma tributaria para qué? Y entonces, ¿no hacemos un esfuerzo tributario? ¿Y entonces cómo esperamos hacer la conectividad? Finalmente confirmó que para su gobierno esta será una prioridad, garantizar conectividad en todos los rincones de la geografía colombiana. Y atentos porque la registraduría anunció que dejará de producir la cédula tradicional para dar paso a la digital. Ojo, por ahora no es obligatorio cambiarla. Luisa Barberi es nuestra enviada especial a Cartagena. Luisa, muy buenas noches. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento que a partir de mañana en Colombia solo se expedirá la cédula digital. Esta transición se hará de manera paulatina, inicialmente en 488 municipios. El registrador nacional Alexander Vega ha dicho que el gobierno ya garantizó los recursos y que también se comprometió en agilizar todo el trámite de la tecnología para que este documento pueda funcionar en todos los entes del Estado. Por ejemplo, las personas que tienen esta cédula, la amarilla de holograma, si quieren hacer el cambio a la cédula digital tendrán que pagar 55.750 pesos. De primera vez de 18 años, en los 488 municipios y las ciudades capitales podrán tramitarla de manera gratuita, es decir, esto no tiene costo por primera vez. Y los que quieran obtenerla a través de duplicado podrán entrar a la página de la registraduría y revisar qué oficina de entre esos 488 municipios y ciudades capitales pueden hacer el sistema biométrico y se les pedirá en 8 días. Y de nuevo, muy buenas noches, y justamente tenemos que comenzar la información deportiva otra vez repasando esta gran victoria de Daniel Galán hoy en el US Open, en donde logró avanzar a la tercera ronda después de ganarle al australiano Jordan Thompson en 5 sets, en un partido que fue de casi 4 horas, así que muy bien por Galán. Por otro lado, María Camila Osorio sí no pudo avanzar en el US Open, pero tuvo una magnífica presentación también, cayó ante la local Riske. Un partido duro en el que Galán sacó la berraquera colombiana, tanto jugando como haciéndose respetar de un rival que lo quiso intimidar. Mucho tenis demostró Galán, que en 5 sets, 3 horas 56 minutos, sacó el partido adelante para instalarse en la tercera ronda del US Open, con parciales 6-3, 2-6, 3-6, 6-4 y 6-3, para llenar de alegría a los aficionados colombianos. Es la tercera vez que el colombiano se mete en tercera ronda, luego de haberlo conseguido en Roland Garros y en Wimbledon. Un poco antes, Camila Osorio demostró que estaba en un buen día, atacando por momentos y en otros defendiéndose muy bien. Pero en el super tiebreak, la estadounidense Riske sentenció 10-5 y la venció con parciales 6-4, 6-7, 7-6. Y seguimos hablando de buenas presentaciones y actuaciones de los colombianos. En este caso nos vamos a ir para la Premier League. Y cuando hablamos de la Premier League pensamos también en Lucho Díaz, nuestro jugador, nuestro goleador, que hoy tuvo una activa participación en la victoria de su equipo 2-1 el Liverpool ante el Newcastle. Así que vamos a repasar cómo fue el partido y cómo fue esta jornada en la Premier League. Lucho se la rebusca, ya lo conocen, y cuando no tiene opción busca a Salah con centros. O si tiene que ir a pelear, lo hace así salga. Hacemos un repaso de los acontecimientos más importantes en el mundo. Iniciamos con la muerte del último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que suscitó emotivos homenajes en Occidente, pero la reacción fue más moderada en Rusia, donde muchos le reprochan la caída de una de las 2 superpotencias de la segunda mitad del siglo XX. Un día después de que Mikhail Gorbachev murió en este hospital de Moscú, las condolencias y los elogios enviados por grandes personalidades del mundo continuaron.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que fue un líder excepcional que hizo del mundo un lugar más seguro, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, lo destacó como un hombre de paz. El canciller alemán Olaf Scholz señaló que el Premio Nobel de Paz de 1990 fue una figura fundamental para la reunificación de Alemania. No olvidaremos que la perestroika hizo posible el intento de instaurar la democracia en Rusia y que la democracia y la libertad se hicieron posibles en Europa, que Alemania pudo unificarse y que desapareció la cortina de hierro. Sin embargo, el legado de Gorbachov divide a los rusos y la mayoría tiene una opinión negativa de él. Hizo algo bueno por Alemania, hizo algo bueno por Estados Unidos, pero arruinó a nuestro país y para nosotros resultó ser un traidor total. Gorbachov tampoco es muy popular en Ucrania, pues durante su mandato ocurrió la explosión en la central nuclear de Chernobyl y apoyó en 2014 la anexión rusa de la península de Crimea. Pese a estas opiniones encontradas entre países de Occidente y Oriente, es innegable que la figura de Gorbachov fue fundamental para el curso de la historia del mundo a finales del siglo XX. Sus restos serán enterrados este sábado en el cementerio de Novodevichy y la capilla ardiente será instalada en la sala de las columnas de la Casa de los Sindicatos en Moscú, reservada para personalidades ilustres. En el día del aniversario 25 del fallecimiento de la princesa Diana de Gales, decenas de admiradores le dejaron flores y tributos frente a su antigua residencia en Londres y también en la Plaza Diana, cerca del Puente del Alma en París, donde ocurrió el accidente de tránsito que le provocó la muerte. Fue una existencia corta, pero con ímpetu de eternidad. Esta reina, la que no tenía corona, con su imagen, con su energía fue global antes de la globalidad y por eso, el día de su partida, hace 25 años, arrancó lágrimas en cada esquina del planeta. Esas que vuelven a brotar en un día como hoy. Creo que todavía la extrañamos. El mundo necesita a alguien como ella, que esté dispuesta a abandonar todas las convenciones para mostrar su amor por otras personas. París y su luz, paradójicamente, fueron el lugar donde Diana se extinguió. Diana, Lady Di, la que entró a una casa real para eclipsarla en su completitud y sintetizar en su rostro un trono ganado con sonrisas. Falleció en este lugar víctima de su grandeza. Una fotografía de ella, como la inmortal de Patrick de Marchelier, pero con su compañero Dodi Al-Fayed, se resumió en los retorcidos metales del Mercedes, en el que justamente quería huirle a la fatiga y peso que muchas veces le representaba ser ella. 25 años después, la princesa de Gales es presencia en la vastedad de cosas con la que se hizo mundial. Su boda de cuento de hadas, su espectacularidad de a pie, la pionera de la buena voluntad en Versace o Asaguri y los príncipes que dejó. Ella se preocupaba por mostrar empatía, amabilidad, consideración a todas las personas sin importar su clase en la sociedad. Londres, París, el mundo, todos la recuerdan como si de cuerpo presente se manifestara. Y lo hace con su legado como ícono de sofisticación de lo humano. La trágica muerte de la princesa Diana fue la noticia del día en el mundo hace 25 años. Los británicos se sumieron en un duelo colectivo y gracias a Señal Memoria tenemos imágenes del funeral. Esta impresionante imagen del Mercedes-Benz en el que se desplazaba la princesa Diana de Gales y su pareja, Dodi Al-Fayed, que quedó destrozado tras accidentarse a las 12:23 de la madrugada del 31 de agosto de 1997 en el túnel del Alma, en París, Francia, le dio la vuelta al mundo. Tras su trágica muerte, muchos se preguntaron cuáles fueron las posibles causas del accidente y lo que los médicos del hospital al que llegó, todavía con signos vitales, intentaron hacer para salvarle la vida. Debido al estado crítico de la princesa, los médicos del Hospital Saint-Pétrier de París adelantaron una traqueotomía. Así lo registró la televisión pública colombiana con las voces de médicos especialistas. Al parecer, la princesa tenía una lesión muy importante de los vasos sanguíneos del pulmón. Hablaba muchísimo, se ha perdido una joya. Días después comenzó a registrarse con servicios vía satélite de corresponsales en Londres la masiva visita de los ciudadanos o turistas que querían darle un último adiós, dejando algún recuerdo o flores como tributo en las puertas del Palacio de Buckingham. Fue entonces cuando se vio a la reina Isabel II y su marido, el duque de Edimburgo, vestidos de negro riguroso.
sorprendiendo al país al salir de las rejas del palacio para caminar entre ramos de flores y leer las tarjetas que la gente había depositado allí. Posteriormente, el esperado discurso de la reina también fue transmitido por la televisión pública colombiana y así se vivió la antesala del funeral real que se llevó a cabo el 6 de septiembre. Y especialmente por su devoción con sus 2 hijos. El funeral real fue sintonizado por millones de personas en el mundo y quedará en el recuerdo la interpretación en directo de Candle in the Wind, un clásico de Elton John dedicado a Marilyn Monroe que el cantante adaptó para rendirle tributo a la princesa del pueblo, la reina de corazones, la rosa de Inglaterra. Yo lo recibo con Candle in the Wind, que es muy conocida en la versión de Elton John porque se cumplen 25 años del fallecimiento de Diana Spencer, la princesa Diana de Gales. Y es que no solo es uno de esos personajes que se inscribió en la historia para siempre, sino además que se inscribió en la cultura popular, así que la vamos a recordar siempre. Les tengo 5 ejemplos. El primero es una obra que Banksy le regaló al British Museum. Se llama The Faced Tenner y hace alusión a lo que allá se llaman los tenner, que son los billetes de 10 pounds. El billete de 10 pounds tiene la cara de la reina Isabel de Inglaterra, Isabel II. Y lo que hizo este artista fue poner la cara de Diana de Gales, haciendo también un juego de palabras, defaced, que es desfigurado, porque está cambiando, por supuesto, la cara del billete, y obviamente D de Lady Di. Esto fue en el 2004. Número 2. 15 días antes del accidente que sufrió Diana de Gales, tenía que estar en el Jardín de las Orquídeas de Singapur porque había una que iban a nombrar en honor a ella. Se iba a llamar la orquídea de la princesa Diana de Gales, que luego se convirtió en la rosa de Inglaterra. Número 3, Candle in the Wind, que es la canción que cantó Elton John durante el funeral de Diana Spencer. Inicialmente se la compusieron a Marilyn Monroe y la primera frase decía Goodbye Norma Jean. Lo que hizo Elton John fue cambiar esa frase y cantar Goodbye English Rose. Prometió después de eso no volverla a cantar en vivo, porque resulta que Marilyn Monroe también se murió a la misma edad de Diana Spencer. Goodbye English Rose, may you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Número 4, la mitología. Diana, en la mitología romana, es la diosa de la casa. En la mitología griega se llama Artemisa. Y su hermano, Earl Spencer, durante las palabras que dijo en el funeral, dijo lo siguiente: una persona que fue nombrada después de la diosa de la casa, irónicamente se convirtió en la persona más perseguida de la edad moderna. Se refería, por supuesto, a toda la persecución que tuvo de los medios, de la gente, de los periodistas que finalmente ocasionaron su muerte. Número 5, todas las versiones de la vida de Diana de Gales que han sido puestas en el cine y en el teatro. En el 2021 estuvo Spencer, una película protagonizada por Kristen Stewart. Luego vino en The Crown, la serie que todos nos hemos visto en Netflix. En la 4ª temporada estuvo Emma Corrin y en el 2021 también se estrenó en Broadway el musical que se llamaba Diana, que protagonizó Jenna DeWolf. Definitivamente, Diana de Gales es todo un ícono en la historia que seguirá vivo a través de toda la cultura que nos representa. Continuamos con más información. Les contamos que el DANE reveló que el desempleo en Colombia bajó a 11% durante julio. 2,7 millones de colombianos aún siguen sin trabajo.
El desempleo en Colombia sigue bajando, pero a ritmo lento. En julio llegó a 11% y 22 millones de personas tenían trabajo, ya sea formal o informal. Este mayor nivel que tienen las mujeres en la población ocupada en el aumento de la población ocupada para julio del 2022 de 1 millón, comparado con los 600.000 que estamos observando en los hombres. Sin embargo, 2.700.000 colombianos siguen desempleados, de los cuales 1.260.000 son hombres y 1.450.000 son mujeres. Para las personas que no tienen ningún nivel educativo, cuyos niveles de desocupación están aumentando en 1,4%. La industria manufacturera es el sector con mayor reactivación, con 279.000 puestos recuperados, seguido de la administración pública con 272.000 y el transporte con 247.000. Quibdó es la ciudad con mayor desempleo, con 22,7%, mientras que Bucaramanga es la de menor problemática, con 8%. El precio del dólar subió 22 pesos con 61 centavos y llegó a 4.422 pesos con 77 centavos. El precio interno de la carga de café aumentó 5.000 pesos y quedó en 2.505.000 pesos. Con la construcción de 400.000 viviendas por año, la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, aseguró que Colombia superaría su déficit habitacional. 67.000 jóvenes de hasta 28 años se han afiliado en el último año al programa Generación del Fondo Nacional del Ahorro, que entrega facilidades para la compra de vivienda. La Fiscalía imputará al gobernador de San Andrés, Julio Hawkins, por posibles irregularidades en contratos durante la emergencia por COVID-19. Más hechos del día en un minuto a continuación. El Tribunal Superior de Bogotá condenó al exfiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, quien recibió dinero para interferir en el estudio de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich. Asimismo, ordenó la captura de Bermeo, quien estaba en libertad por vencimiento de términos desde 2021. Autoridades desarticularon una red señalada de ser responsable de asesinatos en Soacha y Bogotá, ocurridos entre 2021 y 2022. Entre ellos, uno ocurrido el pasado 17 de enero en el barrio Venecia, sur de la capital. Les fueron incautadas armas de fuego, dinero en efectivo y cerca de 200 dosis de estupefacientes. A la cárcel fueron enviados 3 hombres investigados por supuestamente transportar 3 toneladas de cocaína en un semisumergible, dotado con un equipo satelital para navegar y un motor para desplazamiento continuo de 5 días. 8 ciudadanos brasileños fueron condenados por hechos relacionados con explotación ilícita de yacimientos mineros en áreas protegidas en Chocó. De otro lado, fueron judicializadas 6 personas por extracción ilícita de oro en Putumayo. Llegamos a oportunidades, atentos profesionales colombianos, porque hay becas para programas de doctorado, postdoctorado e investigación en Suiza. Les contamos cómo postularse. En oportunidades de becas en el exterior, vaya a la página www.icetex.go.co. Deslice hasta la sección de prensa, donde tendrá que dar clic en postdoctorado e investigación en Suiza. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como contar con diploma de maestría, tener un proyecto de investigación, promedio mínimo de notas universitarias de 3.7/5 y dominio del idioma inglés. De clic en el link de inscripción, donde tendrá que seleccionar ingresa para postularte y seguir el paso a paso. Atentos, para los estudiantes de investigación y doctorado hay un estipendio de 1.920 francos suizos y para los de postdoctorado de 3.500 francos suizos. Y mucho ojo, la convocatoria cierra el 14 de octubre de 2022 y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. Es momento de hablar de James Rodríguez y de sus declaraciones en el programa español El Chiringuito TV. Allí manifestó su deseo de regresar al fútbol europeo, más precisamente al fútbol de ese país, y también se habló de la posibilidad de que él pueda llegar al Valencia. Habló del fútbol colombiano, de la selección Colombia, y pues ya el tiempo apremia, porque solamente quedan 20 horas para que se cierre el mercado de pases allí en Europa y saber si James finalmente se queda en Qatar o si se puede dar su paso al Valencia. A James Rodríguez le gustaría volver a la Liga Española. Es un gran club, veo que tiene una hinchada buena también, han fichado a Cavani ahora
Y si quieren alguien que le ponga pase a Cavani, ahí estoy yo. Y se rebajaría el sueldo para llegar a Mestalla, ya que estuvo muy cerca de ser colchonero, pero todo se derrumbó. Se da todo, se habla en cuanto a contrato, a precios, y yo creo que influyó mucho el 7-1 que jugaron un amistoso en Estados Unidos. Estaba ya prácticamente todo ya hecho y bueno, sí. El jefe de ahí dijo pues que yo no me iba. Y a la selección Colombia vuelve. Si me quieren, sí. ¿Y crees que Néstor Lorenzo te querrá? ¿Has hablado con él? Yo creo que sí me quiere. Pero aún le pesa no haber clasificado al Mundial. Y más que yo estoy aquí, que cuando salgo hay cosas por todo lado. Además, dio su favorito para el título decembrino del fútbol colombiano. Yo ya no veo el balón, sino que más la parte táctica también, de cómo están parados. Y Millos es un equipo que juega bien al fútbol. Por ahora, de cómo está el presente, yo creo que Millos. ¿Será James blanquinegro? Restan pocas horas para que cierre el mercado de fichajes en Europa y el 10 no pierde la ilusión. Pues esperemos a ver qué pasa con el futuro del colombiano. Nosotros ahora hablamos de ciclismo con la etapa número 11 de la Vuelta a España, que estuvo marcada por abandonos de Yates y de Lafilippe. Por el lado de los colombianos, el mejor para la línea de meta fue Sebastián Molano y Superman López ascendió a una casilla de la general. Parecía ser un día de playa, brisa y mar. Y así arrancó. Lote tranquilo, un día para recuperar fuerza con respecto a lo que viene, hasta que empezaron las caídas. La más grave fue para Julián Alaphilippe, que incluso abandonó la carrera con fractura de clavícula. Los vientos movían el pelotón, pero los ciclistas se mantuvieron firmes y la definición se iba a dar a fuerza de sprint. El colombiano Molano, con la camiseta del UAE, bien a la derecha de sus pantallas, ilusionó a la afición nacional, pero se le acabó la gasolina casi en la línea de sentencia y fue el australiano Caden Groves el que levantó los brazos por el triunfo. Ha sido un año realmente bueno y estoy súper contento de conseguir una victoria aquí y todavía quedan más etapas. Molano quedó con el mismo tiempo del ganador y la general en el top 3 no se movió, pero Superman López ganó un lugar por el abandono por COVID de Simon Yates y ahora es séptimo de la carrera a 6 minutos 50 segundos de Evenepoel, dueño de la roja. Mire que me salió un admirador y eso me tiene tan contenta. ¡Ay! ¿Y qué tal es? Ay, yo qué voy a saber si no lo he visto. A mí lo que me tiene contenta es que me trajo esta belleza de boca, chicos. Cositas ricas. Debí suponerlo. Oiga, ¿y cómo lo va a preparar? Pues amiga, todavía no sé. Qué decisión tan difícil. ¿Y si lo hace como el porro? Pero ¿cuántas veces tenemos que hablar de estas cosas? Laura, repita conmigo. No debo hablar de cosas ilegales en la televisora nacional. No, amor, como el porro que se llama Boca Chico Sinuano, la canción del ritmo del Caribe. Ah, pero pues una nunca sabe, perdón. Amor, ¿y qué es lo que dice la canción? A ver si me inspiro. Pues vea, cojamos de guía la versión que grabó la Sonora Cordobesa. La canción la compuso Dionisio Romero, pero la de la Sonora es una de las versiones más famosas. Se come frito, se come asado, se come viuda y el salpicón. Pues sí, podría ser frito o asado, o en viuda, o en el salpicón no, porque no se me da tanto. Espere, más despacito, ¿qué es viuda? Ah, viuda es un guisito de pescado muy sabroso que se sirve con plátano. ¿Y qué es salpicón? Salpicón es una preparación fría en la que los pescados y los mariscos van con un aderecito de juguito de limón y cebollita, muy rico. No me suena tanto. Miremos qué más dice la Sonora Cordobesa. Y esa colla con mi yuca, plátano verde y buen limón. Ya sé cómo hacerlo. Lo voy a hacer en un guisito con pimentoncito, cebolla, leche de coco. Ay, no sé, yo estoy muy indecisa, pero mientras voy picando las verduritas tomo la decisión. Mientras
usted prepara ya su pescado, yo voy a ir diciendo cositas de la Sonora Cordobesa. Es que tanto silencio me pone como incómoda. Es una orquesta de Montería que en 1952 sonaba mucho en una emisora que se llama Ondas del Sinú. Es más, a la orquesta la conocían como Ondas del Sinú. Unos años después se fueron para Cartagena y comenzaron a hacer sus primeras grabaciones con un sello que se llama Popular. Después de eso apareció Antonio Fuentes de Discos Fuentes y les propuso grabar con él. De hecho fue él el que les cambió el nombre a Sonora Cordobesa. Ah, bueno, amor. ¿Me está hablando a mí o al pescado ese? Ah, a ambos belleza. Lo que pasa es que usted no entiende la emoción que me da a mí, porque es que el bocachico es un pescado que uno no va consiguiendo así como hacia cualquier hora y en cualquier parte. ¿Usted sabe lo que es la subienda? No, ni idea. Pues la subienda es una época en la que el bocachico va arriba para reproducirse. Entonces los pescadores tienen su bonanza. Pero como últimamente el río Magdalena ha estado tan contaminado, pues las subiendas han variado mucho y hemos tenido épocas en las que no sabemos si vamos o no a conseguir bocachico. Ah, por eso es que uno lee en los periódicos 2 años sin subienda y cosas por ese estilo. Exactamente, y por eso yo estoy tan feliz, porque como ya uno no sabe cuándo va a conseguir que a mí me regalen bocachico, me tiene feliz. Yo soy Laura Galindo M. Yo soy Carmen Mandinga. Y esto es Cantar con la boca llena. RTBC Noticias, emisión central.